Línea 14. Tren con destino. La historia del Metro de Madrid. Próxima parada. Los orígenes. Bienvenido a Línea 14. Si eres de Madrid, seguro que te has subido en el metro alguna vez en tu vida y seguramente tengas una relación amor-odio por este transporte. Todos hemos estado en ese punto alguna vez. Pero si no eres de Madrid y estás preparando un viaje a la capital, enhorabuena, acabas de dar con la solución a todos tus problemas. En este webinar aprenderemos la historia del metro y por qué el metro también es historia de nuestro país. Te contaremos las curiosidades más escondidas de este y te convenceremos de todos los beneficios de moverte en metro. Como sabes, si te quedas hasta el final con nosotros y tienes menos de 26 años, entras en el sorteo de 2 meses gratis de abono joven. Próxima parada. Año 1919. Y es que este viaje en el tiempo tiene su origen en un año clave en la historia, en 1919. Importante a nivel global porque el 28 de junio de ese año se firma el Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Paralelamente, ese mismo mes en España se llama elecciones en mitad de una grave crisis política y económica. Ganará el Partido Conservador con Antonio Maura a la cabeza. Elecciones caracterizadas, por cierto, por el caciquismo, es decir, la manipulación de los votantes por parte de los altos cargos para conseguir votos. La capital había vivido un gran aumento de la población debido al desplazamiento de la gente del campo a la gran ciudad, propiciado por el proceso de industrialización. Las calles comenzaban a llenarse de personas, carruajes, tranvías, por lo que la comunicación y el transporte presentaban nuevos retos. 4 meses después, específicamente el 17 de octubre, Alfonso XIII, rey de la dinastía de los Borbones, inaugura oficialmente el Metro de Madrid. Y si a alguien le tenemos que agradecer este gran proyecto es principalmente a su arquitecto Antonio Palacios. Próxima parada. Primer trayecto. La primera línea se activa el 31 de octubre y unía Sol con Cuatro Caminos. Recorría 4 kilómetros en 10 minutos y contaba con 8 paradas. Aunque hayamos normalizado eso de ir de este medio de transporte, debemos tener en cuenta lo novedoso y terrorífico por aquel entonces, que era poder llegar de un lado a otro de la ciudad por debajo de la tierra. El Metro de Madrid es el 10º sistema suburbano más antiguo del mundo y fue la primera red de metro completamente eléctrica. Esto situaba a España en la vanguardia de la tecnología. A día de hoy es la tercera red más extensa de Europa. Por aquel entonces el viaje en metro costaba lo que serían hoy en día 15 céntimos. No fue hasta 1924, es decir, 5 años después, cuando se inaugura la segunda línea, que también hace en Sol, por cierto, pero llega hasta un enclave de la capital, es decir, la Plaza de Toros de las Ventas. Este año se trasladaron los talleres también del metro de Cuatro Caminos hasta Canillejas y se incorporó a la venta de billetes de ida y vuelta. Llegamos así a un punto muy importante de nuestro viaje en el tiempo, y es el cambio de nombre del metro. Con la implantación de la Segunda República, en 1931, ese transporte pasó a llamarse Compañía Metropolitana de Madrid. Próxima parada. La Guerra Civil. Pero pronto llegaría la Guerra Civil y con ella una época muy oscura en nuestro país en la que el Metro de Madrid jugaría un papel clave. La red ferroviaria mantuvo su actividad, pero también se convirtió en la casa de todos aquellos que la habían perdido y en un refugio para protegerse de las bombas. Un transporte no solo para la actividad diaria, para ir al trabajo, por ejemplo, sino también para llevar a los heridos rápidamente a los hospitales. Además, el ejército republicano lo utilizó para fines bélicos, específicamente para fabricar armas y almacenar material bélico. Un poco contradictorio, ¿no crees? En las estaciones se vivían al final las realidades más contradictorias y más tristes de la guerra. Esta era la situación, por ejemplo, en nuestro metro entre 1936 y 1939. El año en el que estalla la guerra, es decir, 1936, se inaugura la línea 3 que unía Embajadores, Lavapiés y Sol. Tras la guerra, fue la primera línea que se amplió conectando también con Argüelles. Y con la llegada de Franco, algunos nombres de estaciones se vieron alterados para homenajear a los más altos cargos del bando franquista. Próxima parada. Plan de expansión.
Tras una larga posguerra, en 1941 comenzaron un plan de expansión de la red metropolitana. 10 años después, Fernández Soler Tangil, el ministro de Obras Públicas de aquel entonces, comenzó la ampliación del metro madrileño con la construcción de un servicio de trenes que llegaba hasta 60 kilómetros del centro de la capital. Este servicio se inauguró 10 años después y una vez en 1971, con la red ampliada, encontraron otro gran problema, y es que los andenes se habían quedado pequeños debido al aumento de la población madrileña por la inmigración, como hemos dicho antes, del campo a la ciudad. Es decir, el número de ciudadanos que elegían el metro cada día era demasiado alto. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues que se puso en marcha un nuevo plan de ampliación, pero esta vez para que los andenes pasaran de medir 60 metros a 90 y así conseguir un mayor número de vagones. En 1972, siguiendo con las innovaciones, se instaló en Atocha la gran novedad del Metro de Madrid, la primera puerta automática de andén al puro estilo del Metro de París. Y tan solo un año después llegaron las primeras escaleras mecánicas en la estación de Portazgo. Otra de las grandes innovaciones es la profundidad de las estaciones, que hasta 1960 era de 9 metros, pero con la llegada de las escaleras mecánicas esta distancia se duplicó incluso hasta los 18 metros bajo tierra. Incluso años después llegaría hasta los 25 metros de profundidad. Y seguro que si has estado en algunas estaciones como Cuatro Caminos, has sentido que era como un viaje al puro centro de la Tierra. En esta década surge con la expansión de la red una de las grandes curiosidades del Metro de Madrid, ya que debido al incremento de tráfico de viajeros y tras alargar las estaciones, hubo una que no pudo ampliar su estación por imposibilidades técnicas. Lo que ocurría básicamente es que estaba en curva y era imposible crear más espacio. Efectivamente, estamos hablando, como veis, de la estación de Chamberí, la cual tuvo que cerrar en 1966 y durante más de 40 años estuvo inutilizada. Pero la estación seguía ahí y se recortaron los andenes para que los trenes pudieran seguir con su recorrido, pero reduciendo considerablemente la velocidad. Todo este gran proyecto de expansión concluyó en 1970 con la llegada de la línea 5 a Ventas. Y ese mismo año aparece una nueva innovación tecnológica al Metro de Madrid, y es que concretamente hasta Atocha llegaron las primeras máquinas billeteras automáticas que vendían billetes de entre 3 y 4 pesetas. Y en julio de 1970 se produjeron grandes modificaciones en la red. Se unificaron los precios de todas las líneas de metro y se empezaron a comercializar los primeros billetes semanales y también mensuales. Próxima parada, democracia. Nos encontramos en el inicio de la democracia y el Metro de Madrid llegó al borde de la quiebra. El Estado tuvo que intervenir para sanear a la compañía y en junio de 1978 pasó a ser gestionada por el Ministerio de Transporte. Pero esta gestión tan solo duró un año porque fue traspasada al Ayuntamiento de Madrid y a la Diputación Provincial. A partir de 1979 comienzan los años en los que la actual composición del Metro de Madrid toma su forma definitiva. Y llegamos entonces a un momento muy importante para lo que ahora es Metro de Madrid. Y es que en 1986 se constituyó el Consorcio Regional de Transportes y bajo sus mandos de la compañía pasó a denominarse, como la conocemos ahora, Metro de Madrid. Desde entonces la red ha crecido sin parar hasta abordar incluso 300 kilómetros de la capital. Llegamos al año en el que la arquitectura del metro tomaba un nuevo enfoque. Se quería un diseño más amplio y más diáfano para que diera sensación de grandeza tanto a viajeros, incluso también a turistas, y además facilitará los flujos de circulación. Y en los años 90 y hasta el 2003 dejaron todas las conexiones listas y, por cierto, gran noticia para los vecinos del sur de Madrid, ya que aquí comienzan a construir el Gran Metro Sur, última gran expansión del Metro de Madrid que llegaría en 2007. Y tras adentrar la red en varios municipios del sur mediante la línea 12, comenzó otro gran proyecto, que es el metro ligero, lo que se convertiría en un tranvía moderno. Y así completaron lo que sería el último gran ensanchamiento del Metro de Madrid, obteniendo la inmensidad de red de la que podemos disfrutar en la actualidad. Próxima parada, Chamberí. Por cierto, y retomando una de las curiosidades que hemos comentado antes tan destacables, y es que tras los procesos de ampliación del Metro de Madrid, nuestra querida estación de Chamberí pasará a ser reconocida como la Estación Fantasma. Y es que en 2006, y tras vivir algún que otro acto vandálico, se iniciaron las obras de restauración para convertirla en un museo. Obras gracias a las cuales los trenes de la línea 1 ya no tenían que reducir su velocidad al pasar por esta.
debido a las nuevas normas de seguridad que se implantaron. Finalmente, en 2008 pasó a ser una de las sedes del Andén Cero, el centro de interpretación del Metro de Madrid, un lugar donde ahora puedes sumergirte en los años 50 de nuestra preciosa capital. Y hasta aquí el primer tramo de Línea 14. Esperamos que hayas disfrutado y que nos veamos próximamente para seguir conociendo el Metro de Madrid.